Muy buenas noches. El domingo se van a llevar a cabo los últimos comicios locales antes de las elecciones del 2024. En el Estado de México se va a elegir al gobernador, al próximo gobernador de esta entidad. En Coahuila, además del gobernador, se van a renovar las 25 diputaciones estatales. Y bueno, desde luego estos comicios tienen mucha importancia en esos dos estados, pero además tienen implicaciones políticas nacionales muy importantes. Vamos a hablar de eso con nuestros colaboradores de la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Leo, buenas noches. Gibran Ramírez. Buenas noches, Leo. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Bueno, no podían ser dos elecciones más diferentes, ¿no? Sí. O sea, realmente sí, eso es donde dices la pluralidad de México, ¿no? Muy diferente el Estado de México y el Coahuila, ¿no? Muy diferente. En Coahuila hay una estructura política que parece del siglo XX, ¿no? Todavía se puede articular como lo hacía el PRI, no en sectores, pero sí en organizaciones, a diferencia de la vida política de la mayor parte del país que se ha vuelto mucho más desordenada. Oye, pero en Coahuila el PRI ha logrado que jale el PAN con ellos. Sí. Digo, porque en Coahuila siempre la bronca, o sea, la competencia era entre el PAN y el PRI. Así es. No, o sea... Y por eso Manolo Jiménez hizo una campaña sin despeinarse. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con la selección del candidato, el que los panistas se hayan sumado. Sí. Manolo sí es creíble como un candidato panista, ¿no? Sí. No, es un hijo además de la élite económica, de la élite política, y lograron escenificar un cambio que no sé si cumplan, que es un cambio generacional. Entonces, creo que todos esos factores permitieron que la campaña fuera prácticamente solo y la pelea se diera por el segundo lugar, básicamente. Claro, chavo, Manolo, 36, 37 años tiene, o sea... Así es. Sí, y bueno, como decía, la pelea es por el segundo lugar y Morena parece ya desesperada por... Sí. Yo digo que incluso deben dudar de su movilización, porque los signos que da Mario Delgado al presionar tanto al Verde y al PT con la declinación, pues por lo menos sugieren que va a hacer el ridículo y no quiere hacer el ridículo, quiere salvar cara. Es obvio que no van a ganar y la desesperación los está conduciendo. ¿Ridículo qué sería? Porque las encuestas traen como 25%, ¿no? Morena. Eso. De la intención de voto. 2-1, eso sería... Exacto, que le gane 2-1 Manolo Jiménez a Guadiana, ¿no? Sí, y esas encuestas son bastante creíbles por el clima político que vemos en Coahuila. Me parece muy distinto a lo del Estado de México, donde creo que los principales perdedores pueden ser los encuestadores. El clima político, mediático y en las campañas dice otra cosa. ¿Por qué hablan de fraude Mario Delgado y la campaña de Delfina Gómez? Ay, pues porque esa es la marca de la casa, ¿no? Pero si siempre se andan curando en salud los No, pero por ejemplo, en Sinaloa las encuestas traían una diferencia más o menos así. Sí. Y nunca salió a decir Rocha, va a haber fraude acá, hay que cuidarnos de la movilización. Sí cambia el tono, cambia mucho. Y yo creo que están viendo otra cosa en sus encuestas. Las que pagan para el público, pues dicen lo que ellos quieran. Hay algunas que traen 30 puntos a favor de Delfina Gómez. Una locura, sí. No son creíbles. O sea, pero tú le das posibilidad a Alejandra del Moral de ganarla. O sea, yo no he visto una sola encuesta que traiga a Alejandra del Moral arriba. No, todas, ni una. Todas la traen abajo, pero yo creo que la diferencia va a ser mucho más pequeña. ¿Un dígito? Sí, yo creo que va a ser de un dígito. Sí. Y los encuestadores se están curando en salud. Uno de los más prestigiados encuestadores del país dijo, la diferencia puede ser de 7 a 20 puntos. No, hombre, pues muchas gracias. Sí. Excelente análisis. Oye, una vez fui a una conferencia y le preguntaron al economista cuál va a ser el tipo de cambio. Y dijo, va a ser entre 15 y 25 pesos. No, gran profecía. Pues le pega, seguro, ¿no? Le pega. Pues así está, ¿no? Sí. A ver, por cierto, otra diferencia. En Coahuila, 4 hombres. En Estado de México, 2 mujeres. Sí. O sea, también interesante. Pero lo digo no solo por el género, sino porque es una parejera versus una de 4, o sea, sí te cambia completamente la dinámica. Yo creo que ¿no? Tienes toda la razón, pero hay que ver el detalle de dónde está la fragmentación en Coahuila. Porque es una fragmentación
en el polo obradorista. Sí. La oposición en Coahuila va junta. Sí. Igual que en el Estado de México. Sí. También en ambos casos, algo en lo que se parecen, es en que en las dos se bajó Movimiento Ciudadano. De ¿no? la gubernatura, porque Sí, en Coahuila claro, de la fueron gubernatura. diputados. Bueno, es que en el Estado de México solo hay elección de gobernador, se bajó de esa. En Coahuila se baja de gobernador, pero queda con las otras elecciones locales, ¿no? Ahí es interesante también pensar el efecto que pudo haber tenido la bajada de Movimiento Ciudadano. Yo creo que de pronto hablamos demasiado de Movimiento Ciudadano como si le fuera la vida a la oposición en lo que haga o deje de hacer, y al menos en el caso del Estado de México, creo que es mucho más importante para sellar el destino de la oposición, sobre todo lo que ha dejado de hacer el PRI, no lo que ha hecho Movimiento Ciudadano. A mí me parece en general... Aunque los han criticado Movimiento Ciudadano, que al no ir están beneficiando a Morena. Es que hay dos al no cosas. Ir es una opción. Hay digamos, dos cosas que hizo Movimiento Ciudadano en la elección del Estado de México que terminaron ayudando a Morena. La primera fue bajar a su candidato. Además, está muy claro en la línea de las encuestas. Juan Cepeda se bajó a principios de marzo. Y fue a finales de marzo cuando se acomodaron ya las preferencias entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez, que se mantuvieron más o menos a lo largo de lo que fue la campaña formal, que fue abril y mayo. Y el grueso de la gente que manifestaba su intención de voto por Juan Cepeda se acabó yendo con Morena. Entonces, bueno, pues sí, al retirarse, dejaron a su electorado en libertad de elegir y la mayoría de su electorado se fue con Morena. Entonces, ahí le ayudó a Movimiento Ciudadano. Y luego, hace poco hubo unos spots que eran unos spots muy antipriistas de parte de figuras de Movimiento Ciudadano, pues que también parecía que de alguna manera le estaban dando un golpe al PRI y a la Alianza en la víspera de la elección del Estado de México. Pero pintaron solo una barda en la Cuauhtémoc, ¿no? No, sacaron unos videos. Yo los vi en Pero lo redes, que es muy interesante aquí, digamos, para la discusión más amplia sobre la configuración de las oposiciones, me parece que este es un caso en el que se muestra que la segunda preferencia, al menos en el electorado del Estado de México, de los votantes potenciales de Movimiento Ciudadano, es Morena. Por lo tanto, a la oposición le conviene más que Movimiento Ciudadano vaya solo para que le rasque votantes a Morena a que no vaya. El contrafactual aquí fundamental sería, ¿y qué hubiera pasado si Movimiento Ciudadano se fuera con la alianza? A mí me cuesta PAN, PRI, mucho PRD, trabajo creer que un elector cuya primera preferencia es Movimiento Ciudadano y cuya segunda preferencia es Morena, se vaya a ir con la oposición si Movimiento Ciudadano se va para allá. Salvo que el candidato sea de Movimiento Ciudadano. Exacto. Que yo creo que Dante trae ese delirio, digamos. Bueno, porque ya dijimos ayer que estamos en temporadas de delirios. ¿no? Silly season. De cuentas muy raras, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece lo que en ciencias sociales se llama un experimento natural muy interesante. Dejaron a los votantes de Movimiento Ciudadano huerfanitos y a ver a dónde se iban, y la mayoría se fueron con Morena. No, está muy interesante. Yo sí digo, son dos completamente diferentes elecciones, Paula, pero que van a dejar, creo, lecciones muy importantes para el 2024, ¿no? Creo que con todo y que fueron unas elecciones deslucidonas, ¿no? O sea, ahorita Coahuila nos está dando como en los premios de las carreras como que un buen final, ¿no? Pero en realidad fueron unas elecciones muy deschistadas. Ya lo comentaba Carlos en su artículo hoy de las tendencias de voto en el Estado de México no se movieron. O sea, como si no hubiera habido campaña. Durante el periodo formal. Pero como si no hubiera habido campaña. Del igual principio al fin. O sea, creo que fueron unas elecciones donde lo que estamos viendo también es, yo creo que ya un agotamiento muy evidente del modelo electoral que tenemos en todos los sentidos. O sea, ya lo vemos en publicidad, en redes, en cómo está regulado. O sea, creo que sí ya lo vemos. También lo veo muy opacado por todo lo que pasó por el Plan B, por el destape anticipadísimo que traen las campañas electorales en 2024. O sea, uno ve los casos que están llegando al Tribunal Electoral, son por denuncias de actos anticipados de campaña de las corcholatas que fueron a los eventos del Estado de México en Coahuila. Pero en realidad el Estado de México y Coahuila no están figurando ni siquiera jurisdiccionalmente para procesar nada, ¿no? O sea, todo sigue siendo el destape alentadísimo. Y esta incertidumbre que tuvimos todo el tiempo de si pasaba el Plan B, si no pasaba el Plan B, cómo iba a operar, si el Plan B... O sea, creo que esas tres cosas hicieron muy deslucida la campaña. Ahora, sí creo que va a ser el proceso electoral de los partidos chiquitos.
A O ver. sea, que ya no son los partidos grandes. El PRI ya, o sea, sabemos lo que está pasando con el PRI, que en realidad pues esto sería la cola de lo que hemos visto que ha pasado en los últimos El 4 PRI años. está por retener que es- Coahuila, No, pero no, no. retener lo único que le queda después de perder su gran bastión. O sea, Sí, vemos un va, PRI va- que va a quedar la única entidad priista, va a ser se ha ido, Coahuila ajá. y Durango. ¿Descartan Y Durango. totalmente una sorpresa en la Ciudad de México, digo, en el Estado de México, como la que se dio en la Ciudad de México en 2021? ¿Que gane Alejandra del Moral? Sí. Yo, Porque por las diferencias son Bueno, Yo, no, o sea, no a es menos- imposible, a menos pero es que muy exista- improbable. cero probabilidad no, pero sí te diría menos de 5% de probabilidad, ¿no? Yo, o sea, ahí lo único que sería muy interesante medir, yo creo que son 2 cosas que ya mediremos el domingo. Voto oculto, Sí, o sea, personas que reciben, que eso Sí, sí. está muy vinculado a voto clientelar. sí. Personas que tienen miedo de decir abiertamente por Sí. quién van a votar porque su voto está vinculado a programas clientelares. Pero ahí opera para los 2 lados. Sí. Opera para los locales del PRI y Sí. opera para federal en Sí. todo lo que ha desplegado en operativo Morena en voto clientelar. Y la otra es abstencionismo. A mí me parece que dentro de todas estas cosas que podemos leer en Claro. esta elección, va a ser leer los porcentajes de abstencionismo, sobre todo en el Estado de México, que para nuestro estudio de las alianzas, ver cuánto sí jala esta alianza PRI, PAN, quien se sume, y cuánto de verdad no está encontrando en ninguna de estas 2 opciones un espacio para votar. Y la otra, los partidos chicos. O sea, la sorpresa en Coahuila no la dieron los grandes. Sí. La dio el Verde, la dio el PT y la dio en las 2 Movimientos Ciudadanos. Aquí tuvimos la mesa de encuestadores y yo he tenido pláticas con otros de ellos. Gibran, la imagen del PRI es malísima. O sea, lo que más le pesa a Alejandra del Moral es la imagen del PRI, ¿no? De hecho, la consideran como buena candidata. O sea, al parecer se le reconocen buenos atributos, pero el hecho de ser priista... Es como consumir bueno. pornografía. Muchos no lo aceptarían en público, pero probablemente lo harían en la intimidad de la mampara. Me encanta esta mesa porque siempre escoge entre los enanitos toreros y la pornografía. No, sí. Y lo que me hace pensar en la posibilidad de una sorpresa son 2 cosas. Uno, lo que vimos en la Ciudad de México en 2021, y otro, que los encuestadores en general en el mundo no están leyendo bien a las sociedades. Y la muestra más reciente para mí es la elección de la Comunidad de Madrid. Sí, oye, va a desaparecer tu héroe, Podemos. Bueno, ya Pablo Iglesias ya se había retirado, era el único dirigente que me parecía que valía la pena. Pero ya casi. Allí creo que- desapareció, No podemos. Sí. no pudimos. No No pudieron. pudimos. No pudieron. Exacto, se quedaron. De Podemos a no pudimos. Los que quedaron por ahí con contacto se vinieron a hacer negocios a México, están en la Sí. campaña de Adán Augusto, otros en Sudamérica, así que tan mal a los dirigentes no les fue. No, pero digo, es otro tema, pero el avance de la derecha en España, muy interesante, ¿eh? Híjole. Lo importante, y por lo que pensaba esto de la pornografía, es que el PP salió muy subestimado en las encuestas del CIS, Sí. que siempre ha sido muy, Sí. muy preciso. Sí, sí, sí. Eh, Hoy creo que El País trae un artículo sobre, no sé si El País, pero ¿Lo muy duro subestimaron? contra los encuestadores. Lo subestimaron 15 puntos. Sí. Eso está pasando en el mundo. A la oposición en Turquía también la tenían Hasta sobreestimada. Ujú. Y creo que lo que pasa es que se está separando mucho el debate publicado, por decirlo así, de la verdadera opinión de la gente, y no hay incentivos para que se comparta esa opinión porque parece políticamente incorrecta por el clima mediático. Pero si el clima mediático reflejara lo que está sucediendo entre la gente que no está muy politizada, las cosas serían distintas. O sea, hay una espiral del A ver, silencio pero- creciente en el mundo a favor de algunos... Pero esto que tocas es importante porque rumbo al 2024, porque si efectivamente la diferencia entre Del Moral y Gómez es de un dígito, todos vamos a dudar de las encuestas rumbo al 2024. Así es. Yo creo que eso va a A pasar. la federal, en la federal. Yo creo ¿No? que eso va a o pasar. sea, lo que tú dices es que la credibilidad de los encuestadores también está
sobre la mesa en esta elección. Está sobre la mesa, yo digo que ya curarse en salud de diferencias gigantes ya pone... Bueno, es que es lo que le pasó con Peña Nieto. Ustedes no sé si recordarán que le daban una victoria holgadísima a Peña Nieto. Y bueno, ganó, pero no por lo que tanto. decían. Y se tuvieron que tragar el camote los encuestadores. En 2018 se recuperaron, porque más o menos salió. Sí. Pero a ver, yo creo que esto de o sea, yo tampoco he visto ninguna encuesta seria que realmente ponga en aprietos a Delfina. Sí, ¿no? no. Alguna que tenga menos de un dígito, de todos modos, arriba de 5 puntos. O sea, está en problemas, pero no en una situación muy grave. Ahora, creo que sí hace mucha diferencia, no solamente en términos de la reputación de las encuestas de cara al 2024, sino también al interior del obradorismo. O sea, si Delfina no gana con una ventaja más o menos abultada de más de un dígito, como decías tú, pues hay juego todavía, ¿no? Claramente Delfina está alineada con la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Entonces, si eso pasa, pues puede introducir dudas sobre si realmente tienen la capacidad de operar la elección. La expectativa es que va a ganar Delfina y por mucho. Y por mucho. Y si no se da eso... Y si ¿no? gana Delfina por mucho, ya el trato está cerrado para Claudia, digamos. Exacto. ¿no? Marcelo Ebrard anuncia que el lunes va a salir a dar una conferencia de prensa. Yo creo que tiene 2 discursos, Marcelo. Sí. El que va a dar si le va muy bien a Delfina y el que va a dar si gana, pero por una diferencia no tan amplia, ¿no? Creo que también tiene un tercer rebote en términos de la alianza opositora. Yo creo que van a perder, pero si pierden por poco, pues hay ahí, digamos, algo que rescatar en términos del esfuerzo de ir juntos. A lo mejor tratan de enmendar, digamos, toda la tensión que ha ocurrido ahora. Ya cada uno trae su candidato. O sea, todo parece... A mí, digamos, las señales que han mandado los partidos de la alianza opositora me indican que ya la ven perdida porque ya cada uno está yendo por su lado. Puede ser que sea nada más, digamos, un intento estratégico para luego mejorar su posición de negociación. Pero en cualquier caso, hay un rebote en el prestigio de las encuestadoras, al interior del obradorismo y entre las oposiciones que van en alianza. Todo esto por el margen. Por el margen. O sea, lo que hay que... Es que eso está interesante porque tú dices, ha estado aburrida porque pues Jiménez y Delfina van arriba y parece que van a ganar, pero el margen va a ser determinante. Y por cierto, yo creo también el margen en Coahuila. En Coahuila. Es que yo creo que esas son las cosas que son importantes. O sea, esta negociación en la que hay 2 versiones, ¿no? Morena dobló a los chiquitos y finalmente logró meterlos al redil, o los chiquitos se merendaron a Morena y entonces a cambio de, digo, lo del verde fue muy obvio, ¿no? Se baja. Bárbaro. A ver, explica lo del verde, porque eso... Pues es el verde. Pasó el fin de semana, en estado puro. El verde verdeando hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, especialista en el Partido Verde. Especialista en el Partido Verde. Exacto. El verde saca su candidato y segundos antes, donde aparte es muy barato, ¿no? O sea, se acabaron ya las campañas, ya te lo gastaste. No se va a bajar de la boleta porque las boletas ya están impresas. Entonces, en el mejor de los momentos para los candidatos anuncian desde el Partido Verde Federal que hay una declinación del Partido Verde a favor del candidato de Morena, no de Guadiana. Es que es una belleza. Declina el partido, pero no el candidato. Y entonces el candidato, que aparte esa es otra lectura también de los partidos chicos, ¿no? O sea, el candidato de Coahuila, del Verde en Coahuila, que va en alianza con un partido chiquititito de Coahuila, es el dueño de ese partido. Entonces dice, señores, yo no me voy a bajar de ningún lugar, mi nombre ya está en la boleta. Pero tiene toda la razón, perdóname, el señor Lenin Moreno. Y recordamos Vladimir Ilich. Y recordamos el caso de las Juanitas, ¿no? Sí. Pero en mal hecho. Es así como, pero es que sí vas a votar por Clara Brugada, pero vas a votar por Juanito. Pero entonces ya aparte se vuelve una locura que ya después cómo va a procesar el tema de cambio de votos. Pero al otro día vemos al presidente dando el visto bueno para que Manuel Velasco se una a la fila de las corcholatas, pero, ¿no? Ese día Mario Delgado le dio la bienvenida enfrente de todos, mientras Gerardo Fernández Noroña, que lleva décadas en la izquierda mexicana, está saltando para que lo volteen a ver el compañero presidente, como él le dice, y nada más no lo mencionan, no lo aceptan, lo maltratan, lo patean. Hacen una declinación de juguete en el Partido Verde. Bienvenido, señor Corcholata. Qué barata le salió. O Monreal, el senador nada, ¿no? El senador nada ha terminado hasta con su dignidad para hacer una de las corcholatas y Manuel Velasco tuvo que ir a decir, sí renunciamos, aunque en los hechos ya es hasta imposible de operar esa renuncia. Tarán corcholata. Si el maltrato a los de adentro
Y no sé si Mario tenga otro tema, porque mira, a los que son morenos, los desecha, pero a los del verde les da mucho más trato. Y también pasa con la izquierda, ¿eh? Al PT lo han vapuleado, no le han dado embajadas, no le dieron secretarías de Estado. Y ahí quisieron... Ni subsecretarías, ni... No, Pero le siguen financiando las escuelas de la esposa de Anaya, que para ellos es muy importante. Yo no sé en qué acabó eso de los CENDIS. Sí. Realmente no sé en qué acabó porque al principio los habían quitado de la SEP, no sé por dónde lo remediaron. Pero aún con eso de los CENDIS no se compara con el verde. El verde tiene 2 gubernaturas, San Luis Potosí y Quintana Roo. Sí. Pero es que también... Oye, Iván, lo que quieren... El 24 es Chiapas. ¿Chiapas? Van por Chiapas. No, vuelven. Van de regreso a Ellos Chiapas. Sí. No, bueno, Nunca es que se ya fueron. Yo creo que sí, ¿no? O sea, el Rutilio creo que prestaron el juguete un rato. Sí, por eso. Pero a ver, ahí sí va a estar interesante porque Zoe Robledo, que es un cuadro morenista importante, quiere ser gobernador, director del IMSS, pero también está Luis Armando Melgar, que es un viejo cuadro del Verde, que también quiere ser. Entonces, a ver, y el que encabeza las encuestas, Eduardo Ramírez, que está en Morena. También Eduardo Ramírez. Sí, pero a ver, a mí me importa mucho esto último porque creo que nos devuelve a una cosa que discutimos hace varios programas. Sí. Sobre el tema, es un tema muy poco politológico, Leo, pero muy político. Sí. Que es el tema del trato. El trato que da el presidente a sus opositores, a sus leales y a quienes están como a medio camino, que es con los que puede negociar, ¿no? Yo creo que en Morena ha ocurrido mucho que de alguna manera la pertenencia o la identidad se ha convertido como en una credencial que dice, a mí sí puedes maltratarme. Porque pues yo he estado contigo mucho tiempo, tú ya sabes que mi carrera está muy vinculada a la tuya y ya nadie le renuncia a López Obrador, ¿no? En cambio, los que están enfrente, sean el PT, sean el Verde o sean los priistas, pues al presidente le sale relativamente barato ofrecerles alguna cosa para pacificarlos, Huesitos. para disciplinar. Pues sí, pero es que hueso es una palabra demasiado grande para lo que da, menudencias, man, ¿no? Cartílago. Castilla. Cartílago. De un cartílago. No, pero eso en ¿Qué el haces caso aquí del persiguiendo PT? el cartílago? Ya sí la última. Sí. Pero bueno, nada más para terminar. Entonces, yo creo que esto que estamos diciendo del Verde y del PT, lo que decías tú un poco de que es la elección de partidos chiquitos, tiene que ver también como con esa fórmula que de alguna manera ya se ha establecido al interior del obradorismo. Los obradoristas no pueden negociar con el presidente. El presidente les dice y lo que se espera de ellos es que obedezcan. Y todas las fichitas o los cartílagos para negociar o se los queda el presidente o se los suelta a cuentagotas a sus opositores o a esos aliados con los que tiene que negociar, no a los de casa. Ahora, yo creo que el mensaje de López Obrador, del presidente a Mejía Verdeja, tenía interpósita persona. O sea, le dice, no se vale perder la encuesta, salirse del partido y luego utilizar mi nombre para hacer campaña. Eso le dice a Ricardo Pero no Mejía. utilizó su nombre para hacer campaña. Bueno, es lo que dice el presidente. Pero y luego dice los muchas cosas que no son cartonistas de la ciertas. jornada le empiezan a tirar durísimo a Mejía Verdeja. A ver, yo veo ahí un mensaje, no sé qué opinan ustedes, clarísimo, Paula, a Marcelo. A ver, tú estás compitiendo, si pierdes, no, ni se te vaya a ocurrir. Yo creo que parte de la desesperación con la que están actuando ahorita en Coahuila viene de hacer un cálculo de 2024, de decir, esto puede pasar. Los partidos chiquitos pueden decir que no van, nos pueden volar un candidato de mis corcholatas inconformes. O, como a Noroña. Puedo, me pueden volar hasta el compañero Noroña, pero el compañero Noroña juntando a unos cuantos, no sé qué, y entonces me ponen esa elección que yo juro que ya gané, más complicada. O dos, pueden terminar haciendo alianza porque pues también, o sea, yo no he visto un movimiento ciudadano verde con una ex corcholata. Yo creo entonces que ahí sí hay mucho juego. Yo creo que hay mucho, mucho juego. Suena mucho. A ver, yo sigo pensando que no hay manera de que las corcholatas vayan a romper porque López Obrador los va a hacer pomada. Pero ahí está. Si Marcelo decide romper en dos mañaneras, lo hace pomada. Dice Paula, pero ahí está Mejía, ¿eh? ¿Qué Mejía? Mejía Verdeja no lo hizo pomada el presidente. Digno segundo lugar, lo intentó, pero quedará en un digno segundo. No, quedará en tercero. un digno tercer lugar, por cierto. O sea, si le va,
sacara el 5%. Pero al lo menos regañó el candidato otro de día. Morena no le va a sacar el doble que le sacó el de la Alianza al de Morena, ¿eh? ¿Cómo? O sea, la diferencia entre ese digno tercer lugar respecto al segundo y el segundo respecto al primero no es tan grande. O sea, no, sí. no es tanta como la del ganador y el segundo. Yo creo que hay un mal Es un cálculo ahí dígito, ¿no? del obradorismo. Bueno, vamos a ver. Porque efectivamente el presidente maltrata a Ricardo Mejía y no toma en cuenta, o le vale madre, puede ser, que la base histórica, buena parte de la base histórica de Morena, se fue para allá. Y están indignados ¿Con con el Mejía? presidente. ¿Sí? Sí. Ah, caray. Sí, eso sucedió. La izquierda pura es Guadiana no era un buen candidato. Bueno, no era Guadiana un salía buen arriba en candidato. las encuestas, ¿eh? Aquí no los dijeron todos los Sí, encuestadores. pero se encargó de hacer todo mal. Todo lo que hizo bien en la precampaña, bueno, en el proceso de la encuesta, Sí. lo empezó a hacer mal después. Por ejemplo, criticó mucho que el equipo de Ricardo Mejía tuviera algunos vínculos mafiosos evidentes. Y luego a esos vínculos mafiosos que había criticado, los subió a su campaña Sí. en primerísimo lugar, ¿no? Ah, sí. Sí, y le sacaron lugares en la lista pluri. Oye, y este, su gran propuesta para atraer el voto joven, eso es una belleza. Es un insulto a los jóvenes, No, ¿no? o sea, que va a llevar a Peso Pluma, ¿no? Ajá. Sí, además como si no hubiera empresarios que hacen buenos conciertos en Torreón todo el tiempo, ¿no? Llevan a todo el mundo. No hace falta que gane Guadiana ni nadie. Guadiana logró algo muy difícil, que es tirar su votación sin tener un retador serio. Cuando empezó Ricardo Mejía empezó muy abajo. Lenin Pérez Pero también. tú quieres decir un retador serio al interior del Al obradorismo. al interior porque afuera del vaya que lo obradorismo. tuvo, ¿eh? No, se Afuera vaya que lo se tuvo. cayó solito. Si hubiera sido el único candidato, estaría muy cerca de perder. O sea, Sí, Guadiana. Pues probablemente. O sea, ¿eh? No, o sea, yo creo que en una parejera Jiménez contra Guadiana, creo que sí la ganaría Jiménez. No sé. Sí. Sí, No, me muy atrevería a claramente. decir. claramente. No, Y sí, también sí, esa sí. es otra lectura, que el presidente está muy seguro que puede poner hasta las inertes barras de carbono y las inertes barras de carbono ganan porque van por Morena. Y esa también es otra lección de Coahuila. Bueno, pero es que en el Estado de México sí pasó. Delfina Conecta Gómez. mucho con la gente. Bueno, pero Delfina Sí. Gómez tiene en su historial Sí. un cargo documentado y sancionado de corrupción. Sí. Y el partido que ha hecho de la bandera anticorrupción una de sus grandes señales de identidad no tiene que pagar ningún costo electoral por Eso. llevarla en la boleta. Sí. Esto es como si de alguna manera la bandera anticorrupción pasada por el agua del obradorismo se convirtiera en un manto de impunidad. Sí. Cuando ellos cometen corrupción, no importa, no hay costo. Pero cuando la cometen los rivales son implacables contra ellos. No, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya tendremos el próximo martes resultados, veremos las reacciones. El margen. El margen va a ser importantísimo. Gracias, Carlos, Gracias. Paula, Gibran. Gracias. Regresamos con Valeria Moy. ¿Cómo va la economía de México? Parece que no va tan mal. Vamos a analizarlo con Valeria Moy en un momento más.